Cuando el sol apenas tocaba el horizonte, la piedra aún seguía allí, fría, inamovible, custodiando el lugar donde la esperanza había sido sellada. Los pasos eran lentos, arrastrados por el peso del luto. Las lágrimas secas ya no fluían. El corazón estaba agotado de tanto clamar. El silencio era denso, casi sagrado, y el cielo parecía haber callado. Pero no todo estaba quieto. Detrás del velo invisible del mundo que vemos, algo comenzaba a estremecer la eternidad. En lo alto, donde la voluntad del Padre nunca duerme, una orden había sido dada. No era un ángel el que vendría a consolar, no era un profeta el que hablaría, era Él, el Hijo, el Mesías resucitado, el que venció la cruz, el que transformó la tumba en altar. María caminaba sin saber que cada paso la acercaba no a un cadáver, sino al mayor milagro de todos. Su corazón latía con un ritmo entre el temor y la nostalgia. Venía a ungir un cuerpo muerto. Iba a encontrar un trono vacío, pero aún no lo sabía. Nadie lo sabía. El viento soplaba entre los árboles como un susurro antiguo, como si la creación entera aguardara el momento de romper el lamento con un cántico nuevo. Los cielos guardaban el secreto. La tierra estaba a punto de temblar. Y tú también estás aquí. No por casualidad, no por rutina. Algo te trajo hasta este momento. Quizá el cansancio, quizá la búsqueda, quizá la necesidad de escuchar algo que rompa el silencio de tu alma. Lo que estás por ver no es solo una historia del pasado, es una puerta abierta al hoy, porque lo que sucedió junto a esa tumba sigue sucediendo en los corazones que esperan redención. Este no es un relato más. Este es el día en que la muerte fue desarmada, el día en que las lágrimas fueron respondidas, el día en que el mundo cambió para siempre, aunque nadie entendiera nada al principio. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. No hay sombra tan densa que Él no pueda atravesar. No hay noche tan larga que su voz no pueda despertar. Lo que parecía terminado apenas estaba comenzando. Y ahora, al abrirse la escena sobre el sepulcro, lo invisible empieza a tomar forma. El cielo está a punto de hablar, y tú estás listo para escuchar. ¿Y si lo que creemos haber perdido nunca estuvo fuera del plan? ¿Y si las lágrimas que derramamos están regadas en un terreno donde Dios piensa hacer florecer vida? A veces, el mayor acto de fe no es avanzar, es seguir de pie cuando todo alrededor se derrumba. Y así estaban ellos, de pie, temblando por dentro, confundidos por fuera. No era incredulidad, era dolor, era un amor aplastado por el peso de una cruz que parecía haber fallado. Era esperanza, enmudecida por el estruendo de una piedra sellada. Las mujeres iban al sepulcro, llevaban perfumes, llevaban paños, llevaban memoria, iban a rendir el último acto de amor al cuerpo que pensaban que nunca volvería a hablar. Nadie las seguía, nadie esperaba un milagro. Los discípulos se habían dispersado como polvo al viento. Sus corazones, una vez encendidos por la voz del Maestro, ahora ardían de miedo y desconcierto. ¿Qué había salido mal? ¿Cómo podía un hombre que resucitaba muertos terminar colgado en una cruz? ¿Y si nosotros también hemos estado caminando hacia tumbas vacías, sin saber que el cielo ya escribió otro final? A veces creemos que Dios
no está porque no responde como esperamos. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Las mujeres llegaron, la piedra había sido removida, el sepulcro estaba vacío. ¿Te imaginas ese momento? El aire suspendido, el corazón detenido, el alma sin palabras. No era solo un sepulcro abierto, era la historia, siendo reescrita desde lo alto. Pero aún así, no entendieron, porque cuando uno sufre, incluso el milagro puede parecer confusión. ¿Dónde lo pusieron? Lloraban. Creían que alguien había robado el cuerpo. Pensaban que el dolor aún tenía la última palabra. Y sin embargo, ya había comenzado la eternidad. ¿Cuántas veces nosotros también lloramos frente a lo que ya fue redimido? ¿Cuántas veces buscamos entre los muertos al que vive? Hay momentos donde la fe parece una locura, donde creer es lo más irracional que podemos hacer, pero es justo ahí, en el abismo de nuestra lógica, donde el cielo lanza su palabra más poderosa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese eco no quedó en el pasado. Ese eco sigue atravesando siglos, culturas, corazones cerrados, mentes heridas. Ese eco quiere llegar a vos. Tal vez no llegaste aquí esperando algo. Tal vez estás mirando este video con los brazos cruzados y el corazón en pedazos. Pero si estás aquí, es porque la historia aún no terminó, porque Él sigue vivo, y no solo en la Biblia, no solo en el relato. Él vive y sigue encontrando a los que se habían rendido, sigue apareciéndose en medio del temor, sigue abriendo ojos en medio del camino, sigue resucitando almas que pensaban que su historia ya estaba escrita con punto final. Este es tu momento, no para buscar un milagro, sino para reencontrarte con el autor de la vida. No ignores su voz, no cierres tus ojos, y si alguna parte de vos sintió un estremecimiento mientras escuchabas esto, es porque el mismo que rompió el silencio de Mother's la tumba, quiere romper el tuyo también. El sepulcro estaba vacío, pero los corazones seguían llenos de tristeza. A veces, aunque la respuesta está frente a nuestros ojos, el alma no puede verla. Así estaban ellos, caminando de regreso, cabizbajos, desorientados, cargando el peso de una cruz que parecía no haber cambiado nada. Dos de ellos, rumbo a Emaús, hablaban entre susurros. No hablaban con esperanza, hablaban con resignación. Nosotros esperábamos que Él sería el que redimiría a Israel. Lucas 24:21. ¿Te das cuenta? Ellos esperaban, ellos creían, ellos confiaban, pero todo eso era pasado y ahora caminaban, no hacia una promesa, sino hacia una rutina, hacia una vida que pensaban que tendrían que reconstruir sin Jesús. ¿Cuántas veces vos también dijiste eso? Yo esperaba, yo creía, yo oraba. El dolor tiene la capacidad de hacerte dudar, incluso de lo que viste con tus propios ojos. Ellos habían visto milagros, habían escuchado al Mesías hablar con autoridad, habían sentido su poder, pero ahora solo sentían vacío. Y lo peor de todo es que Jesús estaba caminando con ellos, pero no lo reconocían. Así pasa muchas veces. Dios camina con nosotros y no lo vemos. Nos habla y no lo escuchamos. Nos guía y no lo seguimos. Porque el dolor nubla la visión. Porque el sufrimiento hace que el alma cierre sus ventanas. Porque la desesperanza crea sombras donde había luz. Pero Él no se fue, no se alejó, no los abandonó, no se ofendió por su duda. Jesús se acercó, camina con ellos, pregunta, escucha, acompaña, no los reprende de inmediato, no les lanza reproches. Primero, se une a su camino, y así es Él contigo también. No importa cuán decepcionado estés, no importa cuánto hayas perdido la fe,
Él se acerca, Él camina contigo, incluso cuando tus ojos no pueden verlo, incluso cuando tu corazón no puede creer. Y mientras los discípulos hablaban de todo lo que había pasado, Él los escuchaba, pero dentro de sí llevaba la verdad, una verdad más poderosa que cualquier cruz, una realidad que ya había vencido la muerte. Y mientras ellos hablaban de sepulcros, Él pensaba en la vida que estaba por revelarse. Tal vez vos también estás en ese tramo del camino, donde hablas de lo que perdiste, de lo que ya no esperas, de lo que creíste y no pasó. Pero Él sigue ahí, escuchando, esperando, preparando el momento exacto para revelarse. Y si en algún momento este mensaje ha tocado algo en tu interior, si sentís que esto no es solo un relato antiguo, sino una verdad viva, deja un comentario con la palabra "Camina conmigo, Jesús". Suscríbete a Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir compartiendo relatos que acompañan, que transforman, que recuerdan que el cielo aún habla. El camino a Emaús no era solo físico, era espiritual, era una travesía desde la desesperanza hacia la revelación. Pero, en ese momento, ellos aún estaban atrapados entre la fe que tuvieron y la realidad que los golpeaba. Jesús caminaba con ellos, y no lo sabían. Él les hablaba, y sus corazones no entendían. A veces, la fe no muere con un grito, muere en silencio, muere cuando Dios parece estar cerca, pero inaccesible, cuando orás y el cielo guarda silencio, cuando clamás y la respuesta no llega. Así estaban ellos, así estamos muchos. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Eso dijeron después, pero en ese momento no ardía nada, solo caminaban, con el alma en pausa. Jesús, entonces, les habló de las Escrituras, les explicó desde Moisés hasta los profetas, les mostró que el Cristo tenía que padecer para entrar en su gloria, pero aún así no lo veían, porque hay momentos donde no basta la lógica, no basta la explicación, no basta la teología. El dolor bloquea, el alma se endurece y el silencio de Dios duele más que 1000 voces en contra. Tal vez vos también estás ahí, tal vez oraste por años, tal vez serviste con fidelidad, tal vez creíste con todo tu ser y aún así el milagro no llegó, la enfermedad no sanó, la respuesta no apareció, la puerta no se abrió y tu alma empezó a enfriarse. No lo dijiste en voz alta, pero lo sentiste. ¿Dónde estás, Señor? Y esa pregunta no tiene respuesta inmediata, porque el cielo no siempre grita. A veces, el cielo susurra, y ese susurro solo lo escucha el corazón que decide quedarse, el corazón que, aunque no entiende, no se aleja, el corazón que, aunque tiembla, no abandona el camino. Ellos llegaron a Emaús. El día se estaba por terminar. La oscuridad comenzaba a cubrir el camino, y entonces algo cambió. Jesús hizo como que iba a seguir, pero ellos lo invitaron, le rogaron que se quedara. Quédate con nosotros. Fue ese acto de humildad, esa pequeña apertura del alma, lo que abrió la puerta al milagro. Él entró, se sentó a la mesa, tomó el pan, y cuando lo partió, cuando lo bendijo, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. No fue en la explicación, fue en la comunión, no fue en el camino, fue en la mesa, porque hay cosas que solo se revelan en intimidad. Y en ese momento, todo cambió. Lo que parecía terminado, apenas comenzaba. Lo que parecía una despedida, era un reencuentro. Jesús había vencido. La cruz no fue una derrota, fue el escenario de la redención. El sepulcro no fue la tumba del amor, fue el portal de la vida eterna. Y el silencio de Dios era solo el preludio de su voz
más gloriosa. Tal vez vos también llegaste hasta aquí sin entender. Tal vez llevas tiempo preguntándote si vale la pena seguir creyendo. Entonces, hacé como ellos. Decí, quédate conmigo, Jesús. Y si alguna vez, en el dolor más profundo, sentiste una chispa de consuelo que no supiste explicar, tal vez era Él, tal vez ya venía caminando con vos, tal vez solo estabas esperando el momento de invitarlo a quedarse. Si este mensaje resonó en lo profundo de tu ser, suscríbete a Momento de Alabanza. Deja tu comentario. No quiero caminar solo. Ayúdanos a seguir compartiendo palabras que restauran la fe, que abrazan en el silencio, que recuerdan que, aun cuando no lo vemos, Él está. Fue un gesto, una acción tan simple y, sin embargo, sagrada. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y en ese instante, sus ojos fueron abiertos. Lo reconocieron. Era Él, el resucitado, el que estuvo muerto y ahora vive. No fue una gran aparición celestial, no fue un trueno ni un terremoto. Fue la mesa, fue el pan, fue el amor hecho presencia. Y entonces, Él desapareció de su vista, porque no necesitaban verlo más. Ahora sabían, ahora ardía su corazón. Ahora la fe no era memoria, era certeza. Ese momento fue más que un milagro, fue un renacer. La oscuridad ya no importaba. El cansancio del camino desapareció. Volvieron a Jerusalén. Ya no eran los mismos. Antes, caminaban huyendo. Ahora, corrían con fuego en el alma. Antes, hablaban de lo que perdieron. Ahora, proclamaban lo que habían encontrado. Y al llegar, no fueron ellos los únicos testigos. También Simón lo había visto. Las piezas encajaban. El rumor de la tumba vacía ya no era un rumor. Era una verdad viva. Y en medio de ellos, Jesús se presentó. No vino con reproches. No vino a demandar explicaciones. Paz a vosotros. Eso dijo. Paz a los que dudaron, a los que huyeron, a los que no creyeron, a los que lloraron. Paz a nosotros, porque ese es el lenguaje de Dios con los que ama. Un lenguaje que no castiga el miedo, sino que lo disuelve. Un lenguaje que no exige perfección, sino entrega. Ellos creyeron ver un espíritu, pero Él les mostró las manos y los pies, las marcas del amor. Tocadme, porque la fe no es un salto al vacío, es un encuentro con lo real, con lo eterno, hecho carne, y comió con ellos, no porque tuviera hambre, sino porque quería que entendieran que estaba vivo, verdaderamente vivo. El Mesías no era una idea, no era una promesa rota, era la vida misma, vestida de gloria. Y entonces les abrió el entendimiento, les mostró que todo había sido escrito, que el Cristo debía sufrir y resucitar al tercer día, y que el perdón ahora era anunciado desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Lo que comenzó en una tumba ahora se expandía como una llama sagrada, y vos sos parte de esa historia. Si en algún momento de esta narración sentiste que algo se encendía en tu interior, si tu corazón ardió como el de aquellos discípulos, si sentiste que no era solo una historia, sino un llamado, no lo ignores. Comenta, yo también quiero ver al resucitado. Suscríbete a Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir compartiendo relatos donde el cielo toca la tierra. Fue un gesto simple, pero dentro de él estaba escondida la eternidad. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y en ese instante todo cambió. Sus ojos fueron abiertos, sus almas despertaron. Su fe, la que había sido sepultada bajo el peso de la decepción, resucitó. Era Él, el que había muerto, el que ellos pensaban que no volverían a ver. Estaba allí, vivo, frente a ellos, y por primera vez en días comprendieron
Jesús no había perdido. Jesús no había fallado. Jesús no los había abandonado. Jesús había vencido. No fue un relámpago desde el cielo. No fue una voz tronando desde las nubes. Fue la ternura de una mesa compartida. Fue el milagro escondido en lo cotidiano. Fue Dios revelándose en lo que parecía ordinario. Él desapareció de su vista, pero no de su alma, porque cuando la verdad se revela, ya no necesita pruebas. Ahora sabían, ahora creían, y el corazón, que antes latía con resignación, ahora ardía con fuego. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Sí, había ardido, pero no lo habían entendido. Y ahora ya no podían quedarse quietos. La noche no los detuvo. El cansancio no los venció. La distancia no importaba. Volvieron, corrieron, gritaron. Volvieron con las palabras que cambian toda historia. Ha resucitado. La oscuridad no pudo apagarlo. La muerte no pudo retenerlo. El dolor no fue el final. Y entonces sucedió lo impensado. Mientras hablaban, mientras contaban, mientras la emoción llenaba el lugar, Él apareció en medio de ellos, sin puertas abiertas, sin anuncios previos. Jesús estaba allí, otra vez, en medio del temor, en medio de la duda, en medio de los que aún no creían, y les dijo: paz a vosotros, paz, no juicio, no reproche, no condena, paz, porque eso es lo que el cielo ofrece cuando el alma está herida. Eso es lo que Dios da cuando la culpa y la duda nos desgastan. Paz a vosotros, a vos también. Sí, a vos que pensaste que Dios ya no te escuchaba, a vos que sentiste que tu fe se rompió, a vos que creíste y fuiste herido. Jesús se muestra y ofrece paz. Los discípulos pensaban que era un espíritu. El miedo los paralizó, pero Él los llamó a tocar, a ver, a creer. Miren mis manos, mis pies, las marcas del amor, las heridas que hablaron más fuerte que el odio, el testimonio silencioso de que el amor verdadero no retrocede, ni ante una cruz. Y entonces comió con ellos, un acto tan humano, tan simple, y sin embargo, tan divino, porque Jesús no solo quería que lo creyeran, quería que lo sintieran, que lo recibieran, que supieran que estaba verdaderamente vivo, y les abrió el entendimiento, les reveló las Escrituras, les mostró que todo había sido parte del plan perfecto. El dolor, la cruz, la tumba, todo había sido necesario para que el perdón pudiera ser anunciado, para que la salvación pudiera alcanzar al mundo. Y ahora les daba una misión: ser testigos, llevar ese mensaje desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, desde las lágrimas hasta la esperanza, desde la muerte hasta la vida. Y vos estás aquí, no por azar, no por coincidencia. Estás aquí porque esta historia también te llama, porque esta paz también es para vos, porque este Jesús también camina a tu lado. Y si alguna vez sentiste que tu corazón ardía sin saber por qué, tal vez era Él. Tal vez hoy es el día en que tus ojos también se abren. Comenta ahora mismo: Jesús vive en mí. Deja tu testimonio, deja tu clamor. Y si sentís que esta historia encendió algo en tu interior, suscríbete a Momento de Alabanza. Nos ayudas a seguir compartiendo estas historias donde la fe se hace carne, donde la palabra se vuelve puente, donde el cielo toca corazones que aún buscan redención. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta verdad? No es solo una historia antigua, no es un relato para recordar una vez al año. Es una invitación, una puerta abierta, un llamado al alma, porque la tumba vacía no fue el final del relato, fue el comienzo de una nueva era, la era del perdón.
la era de la gracia, la era de la vida eterna. Pero, ¿estás viviendo esa vida? Muchos creen en Jesús, muchos lo admiran, muchos lo citan, pero pocos se rinden. Y esa es la diferencia, porque Jesús no vino a darte una vida más cómoda, vino a darte una vida nueva, y la vida nueva comienza en la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar atrás el orgullo, el control, el pecado oculto, la falsa independencia? ¿Estás dispuesto a morir para que Él viva en vos? Porque no hay resurrección sin muerte, no hay gloria sin entrega, no hay salvación sin arrepentimiento. Y hoy esa decisión está frente a vos. Jesús sigue caminando junto a los que dudan, sigue revelándose a los que claman, sigue llamando a los que están lejos, pero Él no obliga, Él invita. El mismo que rompió el velo del templo, ahora quiere romper las cadenas de tu alma. El mismo que abrió los ojos en Emaús, quiere abrir tus ojos también. El mismo que dijo, paz a vosotros, quiere hablarle paz a tu corazón. ¿Estás escuchando? ¿O seguís buscando entre los muertos al que vive? Muchos siguen atrapados en la tumba de su pasado, en la piedra del rencor, en las vendas del miedo, en la oscuridad del pecado. Pero hoy hay una salida. Hoy Jesús está aquí, no en cuerpo físico, pero sí en espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Él no te promete ausencia de problemas, te promete presencia en medio de ellos. Él no te dice que no llorarás, te dice que cada lágrima será contada y transformada. Él no vino para darte todo lo que pedís, vino para darte todo lo que necesitas. Él vino a darte a Él mismo. ¿Y vos qué le vas a dar? Porque el verdadero amor es correspondido con entrega. Y si aún tenés aliento, aún hay tiempo. No endurezcas tu corazón, no apagues esta voz. Tal vez Dios te trajo hasta aquí, no para emocionarte, sino para salvarte. Tal vez esta historia no era solo para conmoverte, sino para convertirte. Y si estás sintiendo que esto es más que emoción, si hay algo que arde dentro tuyo, entonces no lo ignores. Comentad ahora, Jesús, abro mi corazón. Escribilo, decláralo. Y si aún no lo hiciste, suscríbete a Momento de Alabanza. Este canal existe para eso, para acercarte más a Dios, para recordarte que no estás solo, que aún hay esperanza, que todavía hay camino. Y cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que no solo emocionan, transforman, porque la cruz no fue el final. La cruz fue el acto más perfecto de amor, y ese amor te está llamando por tu nombre. La tumba está vacía, y eso lo cambia todo. La cruz ya no es símbolo de derrota, es la puerta del cielo, el eco del amor más grande, el grito silencioso de un Salvador que eligió sufrir para que vos pudieras vivir. Y ese amor sigue vivo, sigue llamando, sigue transformando. Jesús no quedó en el pasado. Jesús no está encerrado en un templo. Jesús no es una idea. Jesús es vida, es verdad, es camino. Y esa verdad es para vos. No importa cuán lejos hayas caminado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si tu fe está herida, agotada, débil. Hoy, Él te dice lo mismo que dijo a los suyos. Paz a vosotros. Sí, paz. No una paz superficial, no una paz de palabras vacías, una paz que atraviesa el alma, una paz que no depende de circunstancias, una paz que se sostiene porque viene de aquel que venció lo imposible. Jesús resucitó, y porque Él vive, vos también podés vivir. No solo existir, no solo sobrevivir, vivir con propósito, con gozo,
con eternidad. Él es la luz en medio de tus sombras. Es la respuesta cuando ya no tenés fuerzas para preguntar. Es la voz que rompe el silencio de tu tumba interior. Y hoy te llama, no para que lo sigas de lejos, no para que lo recuerdes con devoción vacía, sino para que lo recibas, para que lo ames, para que vivas para Él, porque el sepulcro no tiene la última palabra. El cielo ya habló, y su voz sigue despertando a los que creen. Y si esta historia tocó tu alma, si sentís que el fuego arde en tu corazón, como ardió en los discípulos de Emaús, deja tu comentario. Escribí: gracias Jesús, tú eres mi Salvador. Suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan, que restauran la fe y glorifican a nuestro Dios. Cada suscripción es una semilla de luz. Cada like es un acto de gratitud. Cada comentario puede tocar otra vida. Y ahora, no te vayas, porque hay más palabra, más verdad, más revelación. Te invito a mirar el próximo video, El Maestro en el Camino de Emaús, ojos que se abren al misterio. Va a aparecer en tu pantalla. Dale clic y que el mismo Jesús que partió el pan, parta también tu corazón. Que Dios te bendiga y que nunca olvides, la tumba está vacía y Jesús vive.